Buenas noches para todos, para todas. Es una alegría grande volver a iniciar este nuevo ciclo de Memorias Vivas, el personaje y su historia, que empezamos a realizar el año anterior, que fue muy gratificante. Tuvimos aquí unos personajes maravillosos de la cultura de Bucaramanga y Santander. Esta idea nace un poco de la ausencia de memorias, de estas personas que han construido escenarios y caminos para otros a través de la cultura. Cuando uno busca a estos personajes en las redes, encuentra meras reseñas y uno que otro tiene, digamos, una dedicatoria plena por parte de alguien, de un periodista o de un investigador sobre su vida y su obra. Entonces, se nos ocurrió que lo mejor era aprovechar que estaban acá, ¿no? Que siguen circulando por la ciudad. Tal vez ya no sean tan visibles como lo fueron en su momento. Algunos sí lo siguen siendo. Y qué bueno escuchar sus historias de su propia voz. Por eso lo hemos llamado Memorias Vivas, el personaje y su historia, porque es el personaje el que nos va a contar la historia. Esto simplemente es una conversación, una tertulia, donde ustedes van a tener la oportunidad de participar al final de la conversación y decirle al personaje todo lo que quieran decirle, preguntarle todo lo que le quieran preguntar. El de esta noche es especial, porque no tiene los 60 años que habíamos puesto como el límite inferior para ser invitado. Yo pensaba que era mayor, Eugenio Cueto, y es más, pensaba que era mayor que yo, ¿sí? Pero no, es menor que yo, pero sí tiene una historia abundante, valerosa además, ¿no? Sobre todo en ese escenario que él maneja y por donde ha trasegado la mayor parte de su vida, que es el escenario de la danza contemporánea. Bueno, pero ya nos contará él al respecto. Bienvenido, Eugenio Cueto, a Muchas Memorias gracias Vivas, el personaje y su historia. a ti, Pacho, por la invitación, a todos y todas ustedes por estar aquí hoy y querer escuchar simplemente, digamos, anécdotas, cosas que han pasado y que de alguna manera han marcado la vida y asimismo han marcado de alguna manera también la historia de este territorio. Bueno, empecemos por el principio, Eugenio. El principio de uno no es cuando uno nace, sino es todo lo que sucedió antes de que uno naciera, ¿no? Y que produjera el personaje. Entonces empecemos por la historia de su familia, de los Cuetos y los Barraganes, ¿no? Ese Barragán está muy ligado con la cultura en Santander, ¿no? Pero hablemos de los Sí. Cuetos también, ¿no? ¿De dónde vienen? Sí, por supuesto. Bueno, para no, podría ser una historia muy larga, No pasa nada, que tenemos todo el digna, tiempo, ¿no? ¿Alguien tiene digna de afán? ser contada por un cuentero. No hay afán. Bueno, yo, para empezar, quiero decir que me identifico afro, afrodescendiente, porque provengo de una familia negra. Mi papá era negro, de hecho le decían el negro, que llegó a Bucaramanga, como yo creo que en esa época llegaron muchos negros, ¿no? Por el río. Llegó por el río, llegó a partir de una huelga de Ecopetrol, porque fue obrero en Ecopetrol. Y esa huelga perdió, lo echaron, pero con algún recurso de liquidación se vino acá a Bucaramanga. Mi papá venía de una familia de campesinos, como yo creo que casi todos hemos tenido como esa historia ahí. ¿De dónde era él? Mi papá de Magangué, Bolívar. De Magangué. De Magangué, Bolívar. Okay. Mi abuelo tenía una finca, pero una finca que al morir mi abuela, pues se echó a la pena y acabó con todo. Se perdió. Entonces la familia pues ya no tuvo tantas posibilidades
y los hijos tuvieron que salir a buscársela. Y Entonces, el río los trajo, ¿no? el río, sí, el río, Es- fundamentalmente el río Magdalena, entonces hay una conexión sí, ahí hay con ese río, cultural, por poblacional, supuesto, económica, histórica, musical, musical. danzaria, Sí, sí, corporal, sí. todo eso. Sí. Entonces, de ahí los cueto, sí, claro, ya después, pues cuando uno investiga, uno entonces entiende que los cueto, el apellido en realidad es un apellido gallego que llega por las Antillas, por eso en Cuba hay muchos cuetos, en todo el Caribe hay muchos cuetos, en Perú hay un cueto que la gente recuerda mucho, César Cueto, un futbolista muy Futbolistas, sí. conocido. E incluso hay gente que me dice César Cueto a veces, porque por ser Cueto ya piensan que me llamo César y que juego fútbol. Pero no fui tan bueno para el fútbol. Pero sí con las piernas ha hecho otras cosas. Sí, han funcionado bastante bien. Pero Ha bueno, bailado como los buenos jugadores. sí, bueno, pero ese es el lado negro Paterno. de mi historia, el lado paterno. Y el otro lado es Aratoca, Santander. Mi Sí. mamá, nacida allí, campesina también, eh, que sabía la- las tradiciones de la labor del tabaco, de la labor del fique, ¿sí? Todavía las recuerda, ¿no? Mi mamá está viva, cumple 90 años este año. Qué belleza. Y ellos dos se encuentran aquí en Bucaramanga porque mi papá compró una fábrica de hacer costales de fique. Y el lugar donde compraba los víveres para la comida de los obreros, mi mamá trabajaba ahí y ahí se enamoraron. Ahí se encontraron. Y bueno, se Su, su- creó una su- familia de 10 hijos, ¿Su papá cómo me llamaba? Eugenio. Eugenio Cueto. Y el papá de mi mamá también se llamaba Eugenio. ¿Y su mamá? El papá de mi mamá No, se y llamaba su mamá, Eugenio. ¿su mamá cómo Mi se mamá llama? Elvia. ¿Elvia? Elvia, Elvia Barragán. sí, Barragán. Eugenio Barragán, mi abuelo, y Eugenio Cueto, mi papá. ¿Cuántos hermanos son? 10, ¿Y usted está en qué lugar? octavo. Opa. Bueno, arrancó la Ese historia. es Así llegaron los Cuetos y los Barraganes a estos lares. ¿En dónde nació? ¿En qué casa? ¿En qué lugar? aquí en Bucaramanga, ¿En dónde? barrio Girardot. En el Girardot. Ahí han Sí, nacido grandes cultores, ¿no? Armando García, Armando Martínez nació ahí, ¿no? ¿Sí? Y lo hice con orgullo, ¿no? Y su familia sí. era comerciante de carne de la Plaza Mercado Central. Bueno, tenemos que recordar que Bucaramanga antes no era todo lo que es hoy Claro. día, ¿no? O sea, digamos, la ciudad era un poco más recogida. Entonces, pues, digamos que no era, el barrio Girardot no era una periferia, sino era considerado parte incluso de la ciudad que se estaba expandiendo. Ok. Era un barrio de obreros realmente, Sí, desarrollado trabajadores, comerciantes. por el Iscredial incluso, Instituto de Crédito Territorial. Bueno, ahí todavía no aparece la danza, ¿no? De pronto Sí, está en la sangre de su padre, ¿no? Eh, ¿Dónde la- estudia la primaria? Esa infancia, ¿cómo la recuerda, Eugenio? bueno, a ver, la danza siempre estuvo porque mi papá era muy bailarín. Sí, Toda su vida fue muy fiestero. Sus historias, las historias que nos contaba de su juventud era de escaparse a las cumbiambas, de escaparse a bailar y cómo el abuelo le ponía trampas, le ponía castigos por escaparse, porque era muy fiestero. O sea, mi papá realmente bailaba y cantaba todo el tiempo. Compraba instrumentos, pero no tocaba ninguno. ah, Entonces, pero le encantaba la le música, le cantaba la música. encantaba el baile. De hecho, cuando yo empecé a bailar, él me enseñaba cosas Sí. del baile, sí, de bailar, de la danza. Hace parte de la naturaleza del hombre ribereño, ¿no? El hombre costeño, ¿no? La fiesta, el baile, la música y el draguito, por supuesto. Sí, claro, por supuesto, la fiesta. Bueno, ¿y esa primaria entonces dónde la inicia?
Bueno, en algún momento la familia se dirige a Florida Blanca Ujú. y yo estudié, digamos, esa fue, digamos, la primera parte de la familia fue aquí en Bucaramanga y luego la segunda parte en Al sur, Florida Blanca. al Y yo sur. estudié ahí en una escuela pública en Florida Blanca. Luego me vine a estudiar, a finalizar la primaria, aquí cerquita en la anexa Salesiano, porque como el Salesiano se consideraba un colegio tan Técnico. bueno, tenía muy buen prestigio, en esa época en que los colegios públicos Claro. tenían muy buen Salesiano, el prestigio. Tecnológico, La Salle, el Santander, eran colegios poderosos. Entonces me vine a estudiar el bachillerato ahí, pero la verdad para mí fue muy duro, ¿no? Estudiar en un colegio de solo varones, todos los jueves teníamos misa, teníamos que ir. Yo me sabía la misa, de hecho, todita, completica. Creo que mi espíritu no era tan así, ¿no? Porque era un colegio bastante represivo, realmente. ¿Bailó en el colegio? No, No. no, en realidad duré 2 años ahí en el Colegio Santander, pero a ver, es que la cuestión es que yo bailaba en esa época, pero no en el Colegio Salesiano, sino en el Colegio del Pilar, que era un colegio de niñas. ¿Así que? Sí, yo bailaba en el Colegio del Pilar. ¿Hacía parte de un taller, de un No, grupo? no, no, no. A ver, la historia es que ¿Las minitecas? yo bailaba, yo bailaba desde siempre, desde niño. En la casa hacían concursos de baile. La cuestión es que mi hermana, la que era 2 años mayor a mí, entró a estudiar al Colegio del Pilar. Ok. Y ella era muy bajita. Y ella entró al grupo de danza, quería entrar al grupo de danza del colegio. Entró al grupo de danza, pero como era un colegio femenino, no había parejos. Había Entonces que llevarlo. había que llevarlo. Entonces ella llegó con el drama a la casa de que tengo que llevar un parejo y me dijeron, Eugenio, acompaña a la niña. Y ahí empezó, pues, La digamos, la vaina. historia de la danza de escenario. Digamos, porque yo bailaba en la casa todo el tiempo, bailaba, pintaba, cantaba, todo en la casa. Pero la historia del escenario empezó ahí porque, bueno, cuando yo decía que el Salesiano era un colegio que no era como para mi espíritu, es que las historias de mis padres también eran historias cargadas de un poquito de rebeldía, ¿no? Porque herederos del conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, y hablaban de eso, ¿no? Hablaban de eso, hablaban de la guerra de los 1000 días. Entonces nosotros crecimos conociendo esas historias, ¿no? ¿Ellos eran liberales? Los dos, ¿Los dos? los dos. Afortunadamente. Y vivieron, bueno, yo no sé si afortunada o afortunada, pero conocíamos ese lado de la historia, ¿no? No, pero aquí pasó un personaje donde el papá era liberal y la mamá era conservadora. Era una Sí, cosa no, ellos dos liberales, pero además militantes, militante. los dos militantes. Entonces, claro, uno crece como con ese espíritu un poco Liberal. liberal, sí, un poco liberal, un poco más que liberal. Claro. Bueno, el caso es que, y llego yo al grupo de danzas del Pilar y la directora era una profesora que era muy activa dentro del sindicato. Entonces, digamos que no era solo la danza, sino ahí había otras cosas, otras cosillas ahí también interesantes desde el punto de vista de lo social, ¿no? ¿Se acuerda el nombre de ella? Claro, Magola Díaz, profesora de educación física. Ella era la que dirigía el grupo y entonces nosotros teníamos presentaciones en todos los sindicatos de todo Santander. Entonces teníamos giras Cuando los sindicatos eran amantes de la muy cultura fuertes. y Estamos llevaban a hablando los de artistas. los años 70, 70, claro. los 70, Teatro, danza, música, sí, poesía. 75, 76, 77, 78, esos años, los 70, que Claro, eran fuertes, ¿no? claro. Y en esas presentaciones que hacíamos, nos presentábamos en las juntas de acción comunal, nos presentábamos en los sindicatos, pero teníamos una actividad
fuerte, o sea, no era un grupito de colegio que se presentaba en la Isla Bandera, no, esto era un grupo que se presentaba fundamentalmente en los sindicatos y en las juntas de acción comunal. Comprometido. Comprometido. Entonces ahí uno, además de eso, escuchaba las obras de teatro de La Oruga, a Moncho, lo conocí A ahí. Moncho La Torre. Yo tenía que 8 o 9 años en esa época, Chucho Peña en esa época, Sembrador, porque eran los compañeros que se presentaban con nosotros ahí en esa época. Afines. Sí. Sí, sí. Entonces ahí empezó toda la historia de la danza, empezó ahí. Danza folclórica fundamentalmente, ¿no? Era lo que bailamos y había ritmos costeños. Entonces ahí fue donde mi papá entró a enseñarme cosas de la danza. Entonces me enseñó, por ejemplo, que la danza tenía coplas, la cumbia, perdón, tenía coplas, que es algo que no se conocía, pero decía, la cumbia tiene coplas, y me enseñó coplas de la cumbia. Entonces… Tenía un maestro en la casa. Claro, claro. Una vez me hicieron un programa, entró, que se llamaba Resiliencias, y el tema fundamentalmente era que al ser bailarín seguramente había tenido que ser muy resiliente, ¿no? Por aquello de que hay mucho bullying con los bailarines, ¿no? Porque normalmente se considera que la danza es un arte de mujeres. Pero en mi caso no fue tan así, la verdad. En mi caso, yo en ese programa decía eso, ¿no? Digamos, resiliente por otras cosas, pero no tanto por el tema de género. Porque a mí la verdad me resbaló el tema, o sea, yo no lo sentí. Sí, a veces uno llegaba a bailar a un colegio y le decían, marica, porque se ponía truza, sobre todo cuando estaba haciendo ballet. Pero yo la verdad, no, la verdad para mí eso no fue un tema importante. ¿De dónde se gradúa de bachillerato? ¿De dónde me gradué? Ah, bueno, es que en segundo bachillerato entonces hacemos el cambio al Colegio Santander. Al Santander. Al Glorioso. Al glorioso Colegio Santander. Otro del Glorioso. Y eso fue un cambio extraordinario. Radical. No, es que el Colegio Santander a la hora del descanso abrían la puerta de la calle. La puerta de la calle. Y tú te podías salir a comprar afuera o te podías ir para la casa si querías. Sí, o sea, era una cosa totalmente distinta. Ahí teníamos profesores, teníamos profesores que llegaban con botas de campaña, y tenemos también profesores que nos decían, si usted no quiere asistir, no tiene que asistir, pero estudie, porque aquí hay evaluaciones. Sí, o sea, bien liberal. Si usted estudia y le va bien y no quiere asistir, yo le doy permiso de que salga. O sea, digamos, tenemos profesores así. Yo, de hecho, el profesor de física de 10º me permitió no asistir porque a mí me iba bien. Entendía. Entonces me decía, no, vaya, no pasa nada, tranquilo. Entonces el Colegio Santander realmente para mí fue una cosa extraordinaria, o sea, por la libertad que uno sentía, y obviamente porque era mucho, yo lo sentía más afín a mi espíritu, ¿no? Obviamente entré al movimiento estudiantil y ahí empecé como a vincularme con causas sociales, políticas. ¿Bailó en el Colegio Santander? Bailaba, pero ya ahí estaba en el DICAS. De Ya hecho, estaba en la ahí DICAS. hice el tránsito. Hizo el tránsito. ¿Y se graduó de bachiller con énfasis en filosofía, letras? No, académico. Ya no había… Ya no había énfasis. Armando Martínez se graduó allá, ¿no? Con énfasis en filosofía y letras. Sí. O sea, que esa historia ya había pasado cuando usted… Sí, no, aquí ya todos éramos académicos. Entonces, está en el Colegio Santander y está en el DICAS también. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese entrar al DICAS? También la anécdota es muy curiosa porque precisamente estaba en una marcha estudiantil
las marchas del Colegio Santander, que eran unas marchas Ujú. fuertes, se juntaban a veces con las marchas de la UIS. Y estábamos en la marcha y con unos amigos nos dimos cuenta que algunos de los líderes se habían ido y nos habían dejado ahí marchando, porque a la vez en las marchas del Santander tenían también piedra y todo ese conflicto y todo eso. Y se habían ido como los líderes estudiantiles se habían ido y nosotros veníamos como cuestionando eso y ahí me encontré con un compañero que había bailado en el Colegio del Pilar y me habló del DICAS. Ah, ok. Me habló del DICAS Usted y no me tenía habló ni de idea que Sonia. No, existía yo no eso. sabía que eso Estaba existía. ya metido en su cosa, Yo estaba en el Santander, comprometido. en la banda, en el movimiento estudiantil, en los Boy ¿En Scouts. la banda qué? ¿Cuál banda? Una ¿Musical? la banda musical del Ah, Colegio Santander, sí. sí, sí, Hizo sí. música también. Sí, 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 un poquito ahí. Vale. Sí. Entonces ese amigo, Me habló compañero, te de eso, me cuenta. habló del DICAS, me habló de ¿Quién, Sonia. te acuerdas del nombre de él, de tu amigo? Claro, nuestro amigo Braulio Mantilla, Ah, Braulio. Vale. Que está en México, ¿no? está en México, Que nos quiere mucho. que nos quiere mucho, dice. Ah, no, No, yo también lo no quiero, manda a a decir. pesar de todo, lo quiero muchísimo a Braulio. Y me alegro mucho Bueno, que le esté Braulio yendo me bien. habla del DICAS, me habla de Sonia, me dice que es un espacio maravilloso, que yo... Él era el bailarín principal del ballet de Sonia en ese momento. Lo que pasa es que como el ballet era una cosa muy de niñas, había Ujú. muy poquitos hombres. Realmente el bailarín principal era Javier Gómez, estaba Braulio, o sea, como 5 hombres nada más. Y me invita, yo voy a una clase, él habla con Sonia, me lleva un día, me presenta, conozco a Sonia, hago la primera clase y ya, Quedó ahí enganchado. quedé enamorado del ballet y empecé a hacer ballet 10 años ahí en el DICAS 10 años. haciendo ballet. Entonces yo estudiaba en el Colegio Santander a las 6 de la tarde, salía del colegio y me venía a la 37 a clase. Ujú. Y ahí era a veces hasta las 12 de la noche. Con Sonia era una cosa, todos los días, ¿no? Todos los días. O sea, una Una disciplina maestra, era sí, rigurosa, muy ¿no? rigurosa, muy fuerte. Además de las clases, pues había montajes, ¿no? Y nos daban, a veces amanecíamos. Ya Ya, estabas enganchado completamente con la no, danza. ya uno estaba totalmente enganchado. Yo tenía clase por la tarde y a veces en la mañana me iba al DICAS con los maestros de artes plásticas a ayudar a pintar los telones para el ballet. Fue una época maravillosa de la DICAS, ¿no? Claro, claro. De mucho activismo, mucha Sí. presencia en la ciudad. Mantilla Caballero era profesor Era ahí. profesor Hizo máximo. incluso una escenografía para un ballet, Ujú. el ballet a callarse. Fue un momento de alto nivel de la DICAS, ¿no? Ese Claro, momento. claro. Sí, realmente una lástima que se haya acabado porque era un proyecto que había estado creciendo continuamente Ujú. y que estaba generando un posicionamiento cultural de la ciudad y del departamento a nivel nacional. Ok. Además del estudio del ballet, de la danza, ¿estás desarrollando una carrera académica, universitaria en algún campo o No, yo no? en ese momento era el DICAS y el Colegio Y el Santander. colegio. Sí, esa época fue eso. Ahí yo, la verdad, todavía no se pensaba como en carrera. Digamos, uno sí pensaba, pero la ilusión era estudiar una carrera artística. Obviamente uno quería, o sea, en ese momento uno soñaba con irse a estudiar ballet a, a Rusia, Austria. ¿sí? Porque pues también, digamos que Sonia también tenía una línea ideológica también que era más hacia ese Marcada, sí, lado, ¿no? claro. Su esposo Eh, era un extraordinario dramaturgo. también había eso con Sonia, ¿no? Que teníamos otras Joaquín personas que se Casadiego, ¿no? acercaban, ¿no? Entonces Joaquín, Joaquín Casadiego, claro, un dramaturgo, además médico, y que también trabajaba con nosotros en algunos momentos, ¿no? comprometido. Sí. Nicolás Buenaventura, Sí, el tío sí. de Nicolás el Cuentero.
el gran dramaturgo colombiano, También uno de los grandes tuvimos, dramaturgos para algunos colombianos. montajes tuvimos talleres con ellos. ¿Hacían danza teatro en aquel entonces? O sea, esa combinación de la pareja Sonia Casadiego perdón, Sonia Arias con Joaquín Casadiego, la bailarina, ¿no? La maestra, y el otro que está comprometido con el teatro. Digamos que son cuestiones más de las épocas. Digamos que en esa época, aquí en el contexto nuestro, no se hablaba todavía de danza teatro. La danza teatro ya existía en Alemania, Ujú. ¿sí? Con Pina Bausch, con Johann Kresnik, con Susan Link. Ya existía. De hecho, en 1980, si no estoy mal, Pina Bausch vino a Bogotá y creo que Sonia fue a verla. Entonces, digamos que allá habían esas influencias, pero en el DICAS realmente lo que había era ballet y danza folclórica. Entonces era la escuela de ballet, conservatorio de ballet y la escuela de danza La folclórica. danza folclórica que le dirigía Winston ya, ¿no? La historia un poco es que cuando Sonia llega a Bucaramanga y se vincula al DICAS, le encargan todo, la escuela de danza, entonces ella monta la escuela de ballet, que era lo que conocía, pero también a cargo de ella estaba danza folclórica, ¿sí? Por aquello de que eso era lo que más se conocía y lo que más había, entonces había las dos cosas. Cuando Winston llega a Bucaramanga, ¿cierto? Que En viene de su Zinca Bogotá, amarillo. viene de la Universidad Nacional, viene de trabajar con Delia Zapata, Ah, entonces él llega al DICAS y empieza a bailar ballet con Sonia. Pero claro, al conocer como su trayectoria, entonces Sonia ya le delega y le entrega la parte de danza folclórica. folclórica. Y Mm. entonces Winston queda encargado de la parte de danza folclórica. Fue un gran acierto para la ciudad, ¿no? Que Winston haya tomado la decisión de venirse para Bucaramanga, ¿no? El trabajo que ha hecho Sí, es sí, maravilloso. digamos, son circunstancias Ujú. de la vida. Winston llegó aquí con niños pequeños, con Sí. familia, su esposa llegó a trabajar a la Le universidad, tocó durísimo, él a estuvo la Santo aquí. Tomás, trabajar en arquitectura porque era arquitecta. Y Winston, pues ahí en el DICAS y en los inicios, pues también era uno de los bailarines de los ballets de Sonia. ¿Sí? Esta ciudad ha recibido unos regalos maravillosos, ¿no? De gente de otros lados que se vinieron, porque Sonia no era de aquí, ¿no? Sonia Sonia de de Armenia, Ibagué, pero de Ibagué, vivía en ese momento, cuando llegó acá, llegó de Bogotá, llegó de Bogotá. también con familia, ¿no? Era como, Claro. este era como un lugar De donde hacer familia, oportunidades, ¿no? De ¿no? oportunidades, de Sí, como que posibilidades. no hay, entonces hagamos, ¿no? Hagamos Sí. lo que sabemos hacer allá que no lo hacen, es decir, Y- sembremos. Claro, y entonces, pues sí, claro, todas esas personas que llegaban, pues llegaban a aportar, ¿no? O sea, Sonia, por supuesto, aportó muchísimo al desarrollo de la danza y al desarrollo de toda una generación, ¿no? Claro. Y lo mismo pasó en la música, ¿no? Venían muchos tolimenses, ¿no? El Conservatorio de Ibagué. Es más, ellos fueron prácticamente los que fundaron la escuela de El música. maestro Laguna viene El maestro también Laguna viene del Tolima, del sí. Tolima, Sí, sí. igual que Sonia. Entonces, digamos, son personajes que han llegado a la ciudad y que han aportado, ¿no? Ujú. Bien, entonces se acaba la DICAS y ¿qué decide Eugenio Cueto? No, pues cuando se acaba la DICA ya ahí han pasado muchísimas cosas, ¿no? Porque en medio de todo eso, del proceso de la DICAS, pues también se genera en algún momento una relación con otra escuela, más una academia de danza que había en San Pío, que era la Academia de Dorita Barragán. Bueno, ¿y ese Barragán tiene que ver contigo? ¿O son Puede dos ser, Barraganes distintos? puede ser, pero Sí. la verdad no ha sido como clara Yo esa, pensaba que esa sí, yo pensaba que relación, era no, una no, tía o no, 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 es una mujer no, no. importantísima en la historia de la danza en Claro, se murió muy Bucaramanga. joven, se murió de 62 años Dorita, Mm. muy Yo joven. estaba convencido que era sobrino de ella o No, sí me quiso como si fuese casi que un sí. hijo. Realmente Dora Barragán me ¿Trabajaste quiso con mucho. ella? Sí, de hecho Dora Barragán me consiguió mi primer trabajo a los 17 años. Mira. Porque, claro, o sea, a mí dedicaba muchísimo tiempo a bailar, estaba estudiando, pero también mi papá se había muerto cuando yo estaba en noveno, lo que es hoy noveno grado, en ese momento era Ujú. cuarto bachillerato. Y una familia de 10 hijos,
con huérfanos de padre, solo la mamá, pues claro, no era fácil, ¿no? Fregado eso. Y entonces Dorita, con toda su inteligencia, me dijo, tú lo que necesitas es trabajar. Y a los 17 años mi mamá tuvo que ir a firmar un contrato con Cajazán. Ella trabajaba en Cajazán y me dejó su trabajo en Cajazán. Era trabajo, contrato con prestaciones, con todo, ¿no? Mi primer trabajo. Qué belleza. Como profesor de danza, ¿no? Porque yo llego a la educación por la danza. Y ahí me vuelvo profesor desde los 17 años. Pero sigue siendo bailarín. Claro, claro, por supuesto. De hecho, pienso que esos dos amores realmente son muy, muy cercanos, ¿no? En general, las artes y la educación pues son muy cercanas. O sea, digamos, la educación requiere creatividad, la educación requiere curiosidad, la educación requiere imaginación y el arte también, ¿no? O sea, realmente la educación y el arte están muy, 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 muy ligados. ¿Cuándo decides formar tu primera compañía? Justamente cuando se acaba la DICAS. Y realmente no fue una cosa que yo dijera, voy a hacer una compañía. No, realmente nos reunimos varias personas que habíamos estudiado en la DICAS, algunos éramos profesores, otras eran todavía estudiantes, y pues dijimos, ¿qué hacemos? Esto se acaba, ¿cómo hacemos para seguirnos entrenando? ¿Cómo hacemos para seguir creando? Porque yo ya estaba haciendo creación. De hecho, en el 94 me gané un primer premio de danza, un premio nacional de danza. Y también en ese año Sonia organizó, me encargó una pieza, una obra de danza contemporánea y me hizo, como DICAS, un lanzamiento como coreógrafo. Mira, En el te año reconoció, 1994, te sí, dio no, el eso salió en reconocimiento. Vanguardia, el DICAS, lanzamiento como coreógrafo. Oiga, esas cosas salían en Vanguardia Sí, así con claro, títulos claro, grandes. Hay una separata claro. dominical de las cosas culturales. Ahora no aparecemos por ninguna parte. Toca pagar un clasificado para que un artista pase por las páginas de Vanguardia. Pero en aquel entonces sí, los periodistas iban a vernos, ¿sí? Nos No, se entrevistaban, se emocionaban. emocionaban, Se sí. emocionaban, lo invitaban a uno a tomar café para que uno les contara. Sí, eso pasaba antes. Varios Bueno, periodistas que yo sí, recuerdo sí, maravillosos. que hacían eso. Mm, Y eran como cercanos, eran amigos. Todavía uno los encuentra y los saludan a claro. uno de una manera muy amistosa, ¿no? O Bueno, ese sea, primer grupo tuyo, ¿cómo se llamaba? siempre ha llamado igual, El BEC, sí, el BEC, Ballet Experimental experimental Contemporáneo. contemporáneo, O sí. sea que el BEC nació temprano, yo pensaba que era una construcción No, el BEC más cumple 30 tardía. años 30 este años. año. Bueno, Como idea nació. ¿cómo era ese primer BEC? ¿Quiénes lo conformaban? Eh, Ahí nos juntamos como los que estábamos en ese momento en el DICAS. Entonces ahí estaba Consuelo Giraldo, mm, Marta Incapié, sí, Adriana la Ordóñez, recuerdo. ¿qué más? Sara, Regina, Sarita, sí. Fonseca. Más o menos ese era como el grupo. No sé, ¿Puras de pronto mujeres? se me escapa alguien. ¿Todas eran mujeres? Pero no por, Yo sí recuerdo. básicamente en esa época el único, pues los dos hombres que estábamos bailando era Jorge Arias y yo. Pero justo en ese momento Jorge se había ganado una beca para ir a Francia. Ah, Por eso no entró, porque como te digo, no fue una cosa así como, sino fue que nos juntábamos, estábamos hablando y dijimos, pues creemos un grupo. Y empezamos a hacer cosas. De hecho, empezamos a ensayar y a hacer clase ahí en el DICAS. ¿Sí? Y así empezó, o sea, empezó como una cosa. Luego en el 97 ya fue que el ministerio empezó a decir, porque ya en ese momento me invitaba al ministerio, o sea, nos invitaba, ¿no? ¿Te claro. acuerdas que íbamos al ministerio? Cuando Porque ese año nace el ese ministerio, año ¿no? nace el Nace la ley de ministerio, claro. cultura y se abren unas posibilidades, oportunidades para los artistas y los gestores culturales. No existía eso antes.
No, pues existía Colcultura. Colcultura, sí. De hecho, la primera beca que gané de joven coreógrafo fue de Colcultura. Ok. Pues ahí, Ahí no ahí se había... abren oportunidades para todos. Sí, digamos que a partir de esa primera beca, que simplemente fue como mandar el proyecto y pues me lo gané, pues ya entonces lo empiezan a conocer a uno en Bogotá, ya en Colcultura, ya Miguel, Miguel Durán. Miguel Durán, Que en paz que descanse. en paz descanse, Ramiro Osorio, que estaba Ramiro, que está ahorita en el teatro. Colcultura. Pues ya lo conocían a uno y entonces cuando invitaban a las regiones para todo el proceso de creación y de discusión de la creación del ministerio, pues nos invitaban, ¿no? ¿Recuerdas que sí, nos ahí llevaban nos encontramos. con todo pago? Nos pagaban todo pago. hotel, nos pagaban transporte, eso tampoco ha vuelto a pasar, ¿no? Fue una época de oro para la gestión cultural. Nos invitaban al Festival de Teatro de Fanny. Yo fui al segundo invitado con todos los gastos. Con todos los gastos pagos y con boletas. Y estuve en la casa de Fanny comiendo ajiaco. Ella tenía una particularidad, es que durante el Festival de Iberoamericano de Teatro, que duraba 2 semanas, cada día invitaba a su casa a almorzar a varias compañías. O sea, no la llevaba todas al tiempo porque no le cabían, pero llevaba 1 o 2 compañías o personas invitadas y ella misma preparaba el ajiaco. La casa era grandísima, ¿no? Uno terminaba comiéndose el ajiaco parado porque no había cama para tanta gente, ni silla tampoco, ni mesa. Pero era el placer de estar allí, de ser recibido por ella. Era un honor ser recibido por ella, una mujer que había sido capaz de construir esa escena teatral en Colombia, el Festival Iberoamericano, que era poderosísimo, ¿no? Eso después de ella ya no volvió a ser. Claro, ya ahí yo te conocí, ya éramos amigos, ¿no? Ya compartíamos escenarios. Pero ese VEC es como tu lanzamiento, ¿no? Es como lograr una independencia, ya te desprendes de todo y empiezas a construir una imagen, un prestigio a nivel nacional y también internacional, ¿cierto? ¿Cómo empieza ese ascenso que te lleva por Europa, te lleva por América Latina, por muchas ciudades? Tú has viajado más que yo. Yo he estado en 14 países, no sé en cuántos has estado tú, yo creo que más, como en 20. Pues, o sea, yo siempre considero que he sido una persona muy afortunada. Lo hemos sido. En todo lo que he hecho. Muchas cosas que me han pasado, yo digo que ha sido como buena fortuna. Porque sí, digamos que el BEC ha sido, pero el BEC ha requerido como un esfuerzo por mantenerlo. Eso ha sido bastante difícil. Yo creo que por un lado la suerte y por otro lado la creación ha sido como lo que más, y con eso se ha empujado pues esa idea del BEC como compañía, ¿no? Porque es muy difícil tener una compañía pues sin recursos pues para poderle pagar a los bailarines, que es lo que uno dice que debería pasar y es lo que uno ve en muchos lugares del mundo cuando sale, ¿no? Pero en el 94, y esto fue una cosa que no fue el BEC, porque ahí todavía no se había creado, en el 94 llegó un productor al teatro, al auditorio Luisa Calvo. Estaba Libardo Barrero, director, también. En paz descanse también. Estaba Libardo Barrero y resulta que por una norma nacional él venía con unos bailarines rusos, básicamente era un grupo de ballet. Y entonces él preguntó que necesitaba a alguien de Colombia. Y entonces Libardo le dijo, pues aquí hay un bailarín que se llama Eugenio Cueto, llámelo, a ver si él puede. Y sí, efectivamente me llamó y eso fue una gira de un año largo por toda América Latina, América Central y algunas de las islas de las Antillas. ¿Tenía algún nombre del programa esa gira? Se llamaba Festival Internacional de Ballet. Ok.
Y entonces, yo le dije, no, pero es que yo realmente, ya en este momento, yo sí bailaba ballet, pero Te formaste en el ballet. me formé en el ballet, pero yo en este momento no estoy bailando Estaba ballet, en ya lo que me interesa es la danza contemporáneo pleno. contemporánea. Y él Sí. me dijo, no, pues magnífico, porque todos ellos son bailarines de ballet y con lo que usted hace yo equilibro el programa. Qué bueno. Y entonces me fui de gira. Digamos que esa fue la primera gira así como Potente. potente, pero pesada. Eso llega un momento en que uno se cansa de viajar tanto, de llegar. O sea, a veces llegábamos del avión directo al teatro, Opa. directo al teatro. A veces tocaba viajar por tierra, a veces tocaba viajar, cruzar la isla Margarita, por ejemplo, cruzamos en barco y así. Trabajo. Sí, cruzamos Guyana y de Guyana salimos en bus hasta, yo recuerdo que llegamos a Manaos, pero había otra ciudad antes de Manaos. Ujú. Estuvimos en Manaos, ahí en la selva, en ese teatro maravilloso. Entonces, esa gira fue fuerte y fue importante. Y ya las cosas que vinieron después, ya sí fue como la gestión, ¿no? Como el trabajo de gestión, de encontrarse con personas, de gestionar intercambios. Entonces, eso nos lleva a hacer un intercambio con Inglaterra, con Londres. Pero ya estás acá, te regresas de ese, Después de la gira, sí. después de la gira te regresas, te vuelves a sentar acá. Después de la gira se crea el El BEC. BEC. Es la reunión esta donde decimos, Ok. bueno, se acaba el DICAS. No se había acabado definitivamente porque el DICAS Estaba se agonizando. fue muriendo poco a Sí, poco. sí, O sea, sí. primero nos dijeron Es se más, acaba. nadie Entonces, sabe exactamente cuándo se acabó, sí, porque pero seguía estando la sede, pero no había una estructura administrativa que le no, fueron diera quitando los soporte. profesores mientras hacían una negociación, porque es que el DICAS tenía una particularidad y era que los profesores eran contratados a término indefinido. Ujú. O sea, yo alcancé a ser profesor del DICAS y tenía un contrato a término indefinido con la Secretaría de Educación. O sea, éramos magisterio. ¿Sí? Era un contrato con la norma del magisterio. Yo renuncié justo en el 94 porque cuando estaba en la universidad estudiando educación, llegó un proyecto y yo me vinculé a ese proyecto y era el proyecto del Colegio Jorge Ardila Duarte. Sí. Entonces me llamaron, ¿por qué? Porque pues en la universidad sabían que yo bailaba, que tenía experiencia con la danza, entonces para ayudar a diseñar. Y entonces el regalo cuando El se bachillerato muere, artístico, ¿no? claro, cuando se muere Jorge Ardila Duarte, la familia busca políticamente que se cree el colegio y cuando se crea el colegio, la resolución de crear el colegio, entonces bueno, vamos a armar el equipo y entonces ahí quienes trabajaron en el proyecto nos llamaron a Rosenberg, Winston, no, ¿no? Winston ¿No? no. Es que Rosenberg estudiaba sociología en la UCC donde yo estudié educación. Rosenberg Jaramillo. Jaramillo. Era pintor, Entonces, ¿no? sí, es pintor. Es pintor, perdón. Sí. Nos llamaron a trabajar en el colegio Jorge Ardila Duarte y nos nombraron. Ah, qué bien. Entonces yo renuncié al DICAS para recibir el nombramiento como profesor en el colegio Jorge Ardila Entonces vas Duarte. llevando los dos escenarios, ¿no? El artista y el profesor, ¿no? El docente. Sí, sí, sí. Yo terminé educación porque, pues… ¿En la UCC? como en la UCC, porque pues realmente yo ya era profesor de danza en varios colegios y cuando terminé, pues en Bucaramanga las carreras más cercanas a lo artístico era arquitectura en la Santo Tomás y comunicación social en la UNAP. Esas eran las carreras que un artista podía de pronto… Pero Gustarle. pues yo no podía pagar ninguna de las dos. Entonces, y yo trabajaba además. Y tenías una familia grande que ayudar. Claro, claro. Entonces no podía pagar ninguna de las dos. Y alguien me dijo, pero ¿por qué no estudia educación? Si usted ya está y usted lo hace muy bien, le gusta. Y entonces me puse a estudiar educación. Y cuando terminé educación, por eso digo que siempre he sido muy afortunado, como a los 2 meses me nombraron en el magisterio, en el colegio Jorge Ardila Duarte. Hay una etapa en que vives en Bogotá, ¿no? Sí. ¿Es antes o después de este momento? No, eso es después, mucho Después. después. Sí. La etapa de Bogotá es más o menos 2004 a 2008.
De ahí me voy a vivir a, ¿Y en a Bogotá qué Inglaterra. hace? Lo mismo, educación, danza, proyectos. Bogotá pues es un lugar que tiene muchas posibilidades, ¿no? Yo llegué inicialmente a trabajar con la Universidad Distrital, con un programa que se había creado recientemente, la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, que era la Academia Superior de Artes inicialmente. Llegué a trabajar ahí en el programa de danza. Y de ahí conocí un proyecto muy bonito que era el Festival Universitario de Danza Contemporánea de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y entonces ellos también me llamaron a trabajar con ellos. Y ahí estuve 5 años dirigiendo el festival. Magnífico. ¿Y después para dónde coges? Después me voy bueno, ahí yo ya había estado en Inglaterra con el proyecto de intercambio, ya había estado en Suecia. Cuando estuvimos en Inglaterra, pues también tuvimos ya como BEC, tuvimos una invitación a la Feria Internacional de la Cultura en Hannover. Entonces ahí esa gira fue Inglaterra y Alemania. Pero también, como muchas de las personas que se habían formado aquí en Bucaramanga estaban en muchos lugares, pues claro, uno viajaba y pues pasaba por Francia, por Italia. Había dónde quedarse. Claro, había dónde quedarse y con quién entrenar, porque para un bailarín tan importante como presentarse es entrenarse, ¿no? O sea, es como que uno se encuentra a entrenarse. Y eso es muy importante, no solamente a presentarse. Hay una expresión que me suena en los recuerdos, ciudades que danzan. ¿Tenía que ver con esta gira tuya? Eso fue más adelante, eso realmente, digamos que yo me acerqué a ese proyecto en 2003. Ahí estaba en Cuba haciendo maestría, viví un año en Cuba estudiando maestría y conocí un festival. ¿En educación también? ¿En dónde? ¿Maestría en qué? En educación. En educación. Sí, toda mi formación Es educación. académica ha sido en educación. En el 2003, estando ahí, terminando la maestría, conocí un festival que se llama Habana Vieja, Ciudad en Movimiento. Y ese festival hacía parte de la red Ciudades que Danzan. Entonces ahí conocí la red, conocí todo ese proceso. ¿De dónde nació ese proyecto de Ciudades que Danzan, la red? La red nació en Barcelona. En Barcelona. Realmente la creó Juan Eduardo López, un argentino que emigró a España, se radicó en Barcelona y lo que crearon inicialmente fue un festival, la Maratón del Espectáculo, que era un día completico, todo el tiempo presentaciones, 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 y luego crearon una organización que se llamaba una ONG que se llamaba Maratón del Espectáculo y esa organización creó Ciudades que Danzan. Yo estuve en la Maratón del Espectáculo. Bueno. En Barcelona en 2004, si no estoy mal. Ellos fueron los creadores de Ciudades que Y Danzan. la parte de oralidad la manejaba Arnau Vilardebó, que hacía parte de ese combo. Yo la mayor relación que tuve, la persona que más conocí fue Juan Eduardo, incluso en Bogotá lo invité una vez, a Bucaramanga lo invité, pero pues nunca coincidió que pudiera venir porque pues realmente era un personaje que viajaba mucho, que vivía muy ocupado. ¿Vinculaste a Bucaramanga en Ciudades que Danzan? Sí, creamos un festival en el 2006, Danza Afuera, y lo vinculamos a la red Ciudades que Danzan. Ahí figura vinculado a Bucaramanga, si no hayamos podido volver a hacer el festival. ¿Cuántas versiones tuvo Danza Afuera? Danza Afuera, puede ser que lo volvamos a hacer. Sí. Bueno, ¿cuántas versiones ha tenido hasta ahora Danza Afuera? Ha tenido hasta ahora 4 versiones. 4 versiones. Sí. ¿La última fue cuándo? La última se debilitó mucho el festival. La última, si no estoy mal, fue 2019, si no estoy mal, fue la última versión. Hubo un festival. Bueno, perdón, la última fue el 2020, se hizo virtual. Ok, virtual. Con apoyo del Ministerio de Cultura. Vale, un festival que organizó la UNAD, que fue muy poderoso. ¿Cómo se llamaba ese festival? Sobresaltos. Sobresaltos, que estaba aquí Paco, ¿cómo se llama? Sí. Este Paco español. y Diana. Paco y Diana.
Paco y Diana lo organizaron. Sí, yo en esa época Eso fue una cosa sí, fue muy, por muy arriba. fuerte. En esa época yo estaba por fuera. Creo que no sé si estaba viviendo en La Habana haciendo la maestría en ese momento, pero yo no estuve en uno, porque creo que se alcanzaron a hacer como 2 o 3, pero digamos en el primero, que fue el más fuerte, yo no estaba en Bucaramanga. Estaba el BEC estaba, digamos, pero yo estaba estudiando en ese momento. Y sí, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Estuvo la gente de Ciudades que Danza aquí, estuvieron apoyando, estuvieron ayudando, incluso pusieron plata para cosas, ¿no? Porque fue un festival muy, muy fuerte, muy impresionante. Sí, yo me acuerdo que hasta se hizo una producción local con casi todos los bailarines Sí, sí. de contemporánea que Esa había. producción, ahí estuve yo. Ahí Esa estuvo. producción se usó como en la segunda, creo que la segunda versión, que cambió un poquito el formato, porque es que el primero fue muy fuerte. Muchas compañías de todo el mundo que llegaron a Bucaramanga a presentarse y los públicos eran impresionantes. Llegó a ser noticia nacional en ese momento. Claro. Era como un iberoamericano de teatro, pero en danza. Sí. Un poco así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. La idea, me imagino, de Paco era vincular el festival a Ciudades que Danzan. Luego Paco se va a Panamá, crean un festival allá y el de Panamá sí lo vinculan a Ciudades que Danzan. Porque creo, si no estoy mal, Paco alcanzó a hacer aquí, creo que 2 versiones y se fue ahí un poco dolido por la dificultad para conseguir los recursos para Claro. hacer Buen el tipo, proyecto que él Paco quería era hacer. un tipazo. Bucaramanga alcanzó a tener digamos, una corona de reconocimiento importantísimo a nivel nacional como como una ciudad donde la danza era prolífica, era potente, era de buena calidad. ¿Todavía se mantiene eso o eso se perdió? Yo creo que eso está ahí como, Un hace parte prestigio, mejor como, dicho, un sí, prestigio. hace parte de la memoria, o sea, Ujú. cada vez menos, ¿no? Cada vez menos porque yo sí siento que el movimiento de la danza en cuanto a calidad no está resonando tanto a nivel nacional, pero sí, si alguien dice de Bucaramanga, sí hay como algo allí todavía de esa historia, Todavía ¿sí? queda un remanente. De hecho, cuando nos invitaron a la Feria Internacional de Hannover, era parte del reconocimiento, que además no era el Claro. Ministerio de Cultura, era el Ministerio de Comercio, Ajá. Ministerio de Comercio Exterior. Cuando invitan al BEC a Hannover, era parte del reconocimiento a Bucaramanga como un lugar donde era importante la danza. ¿Sí? Pero sí, hoy día también es pues que digamos, yo siento que las dinámicas también han cambiado mucho, o sea, hay una cosa buena y es que la danza se ha diversificado mucho aquí en la región. Ha crecido mucho la danza urbana, ha tenido mucho reconocimiento. Hay tango, hay danza árabe, hay muchas posibilidades de la danza, pero digamos que ese tipo, yo creo que el que se haya acabado el DICAS Afectó. también afectó un poco eso. Bueno, nosotros no, recuperamos todo eso que se ha perdido a través de la Escuela Municipal de Artes, ¿te acuerdas? En el 2015, Y era sí. muy poderoso, o sea, tú tenías ahí una escuela la primera vez, tenías una escuela ahí de danza contemporánea. Había un chico que tenía una escuela de danza urbana y ese tenía como 20 veces más alumnos que tú. Sí, 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 Entonces no. lo que acabas de decir es cierto, ¿no? O sea, había una inclinación de la juventud por la danza urbana, pero tú tenías tu grupo y había gente también en la danza folclórica, es decir, que la danza se mantenía, hasta ese momento se mantenía fuerte, ¿no? Vigente, y con ese hálito, ¿no? Con ese aliento de querer seguir construyendo producciones o obras o espectáculos en ese sentido. Pero yo le he perdido como el hilo a la cosa, no sé hoy día cómo estará el escenario de la danza en Pues Bucaramanga. yo pienso que, o sea, obviamente el tiempo pasa, las cosas cambian Nos vamos poniendo viejos. pues son muchas cosas, ¿no? O sea, lo que decíamos de la prensa, eso ayudó muchísimo Sí. a que tuviésemos resonancia, porque, por ejemplo, en los 90 existió en Colombia
el Festival de Nueva Danza en Barranquilla. Nosotros íbamos, pero además de ir, el periódico El Espectador de Barranquilla nos sacaba y nos hacía unos reportajes. Por ejemplo, un titular era La danza de Bucaramanga por lo alto, ¿no? Porque llevábamos 2 obras donde teníamos aéreos y entonces, claro, un titular de eso obviamente ayudaba a posicionar, que son cosas que hoy día pues No, no están pasando, yo ¿no? tengo todos los recortes de páginas y eso, ¿no? Están todas amarillas, pero No, yo también conservo muchas de esas cosas que pasaban antes, pero digo, era como primero la disciplina del trabajo, porque nosotros era una cosa diaria de trabajo, las creaciones eran procesos, por ejemplo, con claro. Sonia, los procesos creativos eran procesos muy fuertes, muy comprometidos. O sea, nosotros, por ejemplo, para una obra tuvimos a Blas Emilio Tortúa, que era el que hacía la música, y además de eso, la hacía con nosotros. O sea, nosotros hacíamos la música con la dirección de Blas Emilio Tortúa, o sea, que es un personaje, o sea, Maravilloso. extraordinario, no solamente de la región, sino del país, ¿no? Los Y del grandes mundo. músicos colombianos. Sí. Entonces, digamos que esas cosas fueron los que nutrieron todo esta posibilidad de que Bucaramanga y Santander pues fuese como tan reconocido, ¿no? Una formación, una base formativa tan importante como la que dio el DICAS. Yo no digo que la formación de la EMA no sea importante, por supuesto que lo es, pero son procesos que tienen muy accidentados, ¿no? Que se cortan, que no tienen la suficiente continuidad, que el tema de los presupuestos los complejiza. Que hay otros objetivos. Entonces, pues habrá que buscar la manera de resolver todas estas cosas porque el talento está, o sea, cada vez que viene Álvaro Restrepo y hace un taller, lo dice, ¿no? Dice no, o sea, siempre que venimos a Bucaramanga nos sorprendemos de ver la cantidad de talento. Él sigue con la escuela del cuerpo en la Claro, costa. de hecho hay una chica de aquí de Bucaramanga trabajando con él ahora en la compañía. Y lo de Cali también, potente, ¿no? Ah, lo de Cali, por supuesto, que es muy potente, sí. Sí. Bueno, dejemos que el público termine la tertulia preguntándole cosas, porque a mí ya se me acabaron las preguntas. No, mentiras, podríamos conversar mucho tiempo, porque hemos compartido mucho tiempo de nuestra vida artística. Bueno, démosle un aplauso primero a nuestro amigo, maestro, coreógrafo, bailarín, educador, sindicalista, de todo, Eugenio Cueto Barragán. Bueno, un gran saludo, Eugenio. No te conocía, pero ahora ya, definitivamente, y me ha sorprendido muchísimo. Me ha gustado mucho tu línea que combinó siempre pues la docencia, la danza y sobre todo esto de la danza experimental contemporánea. Veo por las imágenes que estuvimos disfrutando que combinabas mucho pues precisamente con esa parte no performativa que es obvia de la danza, sino del performance contemporáneo. Cuéntame cómo hacías esa asociación entre lo que estaba pasando, pues, y veo mucho, si bien estabas haciendo cosas de los 90, veo imágenes, veo figuras, siluetas estéticas así de esa performance de los años 60, 70, incluso 80. Bueno, pues yo realmente pienso que como base del proceso creativo fue muy importante la formación en el DICAS con Sonia. La visión de Sonia, para mí Sonia era una artista contemporánea total, ¿no? Así su formación y su proyecto en Bucaramanga haya sido el ballet clásico, a mí realmente me parecía una mujer absolutamente contemporánea. Su pensamiento, incluso sus posturas políticas muy contemporáneas, ¿no? Entonces para mí eso era fundamental, ¿no? Como entender el proceso creativo necesariamente ligado
al acontecimiento que estábamos viviendo. Entonces, pues, todas las obras que yo he hecho y que seguiré haciendo tienen eso, ¿no? O sea, no es que baja la musa y me inspira, sino no, es la realidad que uno está viendo y que está viviendo y que la convierte en expresión creativa desde el movimiento, básicamente, con muchos otros elementos, ¿no? Porque la danza, digamos que el material fundamental es el movimiento, pero se concreta junto con todos los otros elementos dramatúrgicos de las artes escénicas. Buenas noches. Yo soy muy amigo de tu hermano, lo conocí primero y los confundí a los dos. Y por eso nos hicimos amigos. Eugenio, quería hacer una pregunta. Yo hasta ahora escucho el BEC. ¿Cómo fue, por qué se creó y qué significa BEC? Esa es mi pregunta. Bueno, como ya lo habíamos contado, realmente surgió de manera muy espontánea. Así, con profesores y estudiantes de la DICAS, y era como la preocupación de qué vamos a hacer para continuar si se acaba el DICAS, ¿no? Entonces, juntémonos para continuar, para encontrarnos, para entrenarnos, para crear, para hacer obras y para buscar posibilidades de formación también, porque en ese momento muchas de las personas que estaban ya en el momento de terminar el bachillerato y empezar una carrera. Y eso también nos lo planteábamos. Incluso llegamos a soñar con crear un programa universitario y convencer a una universidad que lo promoviera, porque no había carreras para artistas y menos de danza, ¿sí? Finalmente, lo que sí se pudo hacer fue lograr que las personas se fueran a estudiar en otros países. Mucha gente se fue. Lo del nombre, la verdad, surgió así en la conversación de manera muy espontánea. Ballet, pues ¿por qué? Porque nosotros veníamos con una base de ballet, ¿cierto? De la técnica del ballet, habíamos estudiado en una escuela de ballet, todos veníamos de allí. Creíamos en la necesidad de una formación técnica importante en el cuerpo. Experimental, porque realmente lo que hacíamos con Sonia era una danza experimental, técnica de ballet, pero era una danza experimental. Realmente, si vemos las creaciones de Sonia, eran realmente creaciones muy experimentales para esa época, muy novedosas, ¿no? Eran cosas que no se estaban haciendo, ese tipo de mezclas. Y contemporáneo, porque ya en ese momento empezaba a hablarse en el país de la danza contemporánea. Entonces nosotros de alguna manera estábamos incursionando en la danza contemporánea desde aquí, porque en ese momento no había danza contemporánea. Lo más contemporáneo que había era lo que Sonia hacía, ¿cierto? Entonces, que para mí lo que Sonia hacía ya era danza contemporánea, ¿sí? Pero digamos que en ese momento no se había considerado de esa manera, porque el mismo país y la región no tenía todavía ese término de la danza contemporánea en la cabeza. Entonces nosotros, digamos, de ahí surgió, ¿no? Entonces ballet, experimental y contemporáneo, porque de alguna manera estábamos siendo pioneros de la danza contemporánea del país, porque apenas empezaban a crearse los primeros grupos y las primeras compañías de danza contemporánea en el país, en Bogotá. O sea, Álvaro Restrepo también estaba empezando, el maestro Carlos Jaramillo también estaba empezando, Tino Fernández también estaba empezando con la compañía Les Plos, que llegaron a ser compañías muy importantes. Les Plos todavía es muy importante, aunque Tino falleció también, ¿ya? Álvaro en ese momento pues era la compañía de Álvaro Restrepo, Atanor Danza. En ese momento todavía no existía el Colegio del Cuerpo, ese fue un proyecto posterior, pero de ahí nació el nombre. Después, cuando empezamos a desarrollar, en ese momento estaba en Bucaramanga dirigiendo la Alianza Francesa Choceró. Rafael Choceró. Y pues él de alguna manera se interesó mucho en el proyecto, nos ayudó a hacer el logo
y él sí hizo una definición de ballet experimental contemporáneo. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Zavala. Pacho, felicitarte porque tu labor de recabar en la vida las historias de personajes me parece que son importantes y cada uno es un capítulo de la historia de Colombia. Y pues que haya traído esta noche al profesor Eugenio me parece uno más de esos importantes capítulos. Destacar la trascendencia del profesor Eugenio en la UIS, que es como un Quijote allí haciendo un trabajo por la cultura y por la Escuela de Bellas Artes que tiene el nombre, sí, pero creo que le faltan varias disciplinas artes de las artes, ¿no, profesor? Además, destacar la cultura y la capacidad intelectual de Eugenio, porque él no solamente es un danzante, él es un hombre político, pensante, y me consta de la admiración que los estudiantes de las distintas facultades de la UIS tienen por el profesor, no sus alumnos, sino distintos estudiantes le profesan y lo acompañan en su labor sindical y política de trascendencia para la sociedad de la UIS. Profesor, también yo digo, ¿y cómo se explica que el señor Cueto llega a Bucaramanga y que trae en su sangre, la sangre africana de bailarín, de echador de coplas y todo, y se la transmite a Eugenio? Yo no tenía ni idea de dónde venía. Pero además de eso, recordar que Eugenio viene de un pueblo, la ciudad de Los Ríos, Magangué, que ha tenido varios importantes artistas. Recordemos a Chico Cervantes, el de los Corraleros del Majagual, que inmortalizó el grito de "nos fuimos". Bueno, ese es un cantante muy importante. Armando Hernández, el otro gran cantante que grabó muchas canciones como Zenaida, como El Azulejo, como Loquito por ti, etcétera, etcétera. Son músicos, cantantes que aportan y que tienen el torrente sanguíneo, la genética que Eugenio tiene. Y también el gran Rodolfo Aicardi, a quien conocí personalmente y me enternece recordarlo porque murió trágicamente de una enfermedad en una pobreza absoluta después de ser el cantante más oído en Latinoamérica. Además, quiero hacer, por último, decir que de su tierra es un gran amigo que nos inspiró en el año 1971 por ser el máximo dirigente del movimiento estudiantil de Colombia y de Latinoamérica. Marcelo Torres Benavides es paisano suyo, hoy es el dirigente del Partido del Trabajo de Colombia y realmente fue culpable de que yo fuera echado del colegio por seguir sus grandes capacidades de orador y de todo. Entonces, Eugenio, lo felicito, usted trae un gran acervo genético y por eso eres un gran artista. Gracias. No le eche la culpa a Marcelo, es culpa suya. ¿Ha ido a Magangué? Sí, claro, Sí. claro. Ese está después de Cultura Monpós, ¿o antes anfibia. después Ahí o antes de cerquita Monpós. Ahí cerquita, Cerquita ¿no? Monpós. Ah, bueno. Esa es la misma región. ¿Y Depresión qué? momposina. ¿Se sintió bien? Claro, fui al cementerio a visitar a mis ancestros y Sí. todo. Qué bonito. Sí, buenas noches, Pacho, agradecerle por este excelente invitado que trae esta noche, que nos recuerda parte de nuestra niñez, de nuestra infancia por acá, mirando. Estuve en algún momento vinculado con la Casa de la Amistad, algo también de danza y bueno, se fue perdiendo por lo que decíamos, ¿no? Tocaba trabajar, maestro. Entonces sí me deja, y quiero saludarlo especialmente, Eugenio, pero me deja una inquietud bastante interesante que es la copla en la cumbia. O sea, he venido haciendo un ejercicio con la copla santanderiana
que de hecho no es copla sino canta, ¿no? Y entonces se abre acá para mí en este momento un nuevo capítulo de mirar, que también en la costa pues lo conocía como piquería. Y bueno, quedará entonces para recabar sobre este tema, y si de pronto me puedes compartir algunas de las enseñanzas de su padre en ese sentido. ¿Cuál es la razón? Al estudiar el tema de la copla, pues uno mira que coplas se hacen, pues primero en España, que tal vez fue donde nos la regalaron, pero coplas se hacen desde México hasta la Patagonia. Cada pueblo, cada país con una variante particular. La de Santander pues tiene una variación muy particular, que es la misoginia, un poco el sarcasmo y demás. En el llano pues tampoco se quedan atrás. Tal vez la que más se representa en Colombia sea la trova, por los festivales y por el repentismo que hay. Pero me he dado también en la tarea, y muchísimas gracias. Hoy aquí públicamente lo reconozco, que ha sido una persona importantísima para que pueda en un momento determinado sacar a la luz pública ese material que pude recabar, recopilar también. Muchísimas gracias, y me llevo pues Gracias, maestro. esa inquietud. Gracias, Eugenio, muy amable. Muy amable. Buenas noches, Pacho y Eugenio, qué gusto saludarte. No, después de las conversaciones uno entiende que si bien la vida, la ciudad, el trabajo nos ha acercado, es más lo que uno desconoce de todos estos personajes que lo que conoce, ¿no? Entonces, cuando después de este conversatorio entiende uno por qué Eugenio hizo toda esa trayectoria. Ahora, con respecto al estigma de los bailarines hombres, bueno, eso tenía un doble juego, porque yo estudié en el DICAS justo cuando Eugenio ya era profesor allá, en la última temporada del DICAS, y los de Bellas Artes envidiábamos a Eugenio porque, bueno, las chicas que bailaban eran las más, de la belleza más sobresalientes. Entonces, ocurría eso, ¿no? En el colegio donde trabajé, el colegio me asignó un presupuesto para armar un grupo de danzas. Yo recurrí a un bailarín, ya no me acuerdo el nombre, de Macondo, de la UIS. Él tomó el grupo y hicimos la convocatoria y llegaron 30 mujeres y 2 hombres, hermano. Imagínate. O sea, ocurría lo mismo, incluso eso lo comentaban las chicas y los mismos pelados decían, no, es que si uno va, no sé qué más. Bueno, eso ya pasó, ese estigma ya pasó, y si no pasó, ¿qué se puede hacer, Eugenio? Digamos, desde la pedagogía, me imagino, ¿no? No sé, ¿qué ocurre ahí? ¿Cierto? Bueno, pues todo este tema del género, los entendidos, quienes lo han estudiado, los y las que lo han estudiado, pues hablan de acciones afirmativas. Y a veces es complejo porque uno no sabe qué es exactamente las acciones afirmativas. Pero uno va entendiendo cuando le dicen, por ejemplo, en la UIS, ¿no? Las convocatorias para profesores. Pues hay convocatorias que son solamente para mujeres y son convocatorias para programas donde por lo general los profesores siempre han sido hombres, ¿sí? O profesiones donde la mayoría son hombres, entonces la convocatoria es solo para mujeres. Un poco para, dentro del proceso formativo, mostrar que también hay mujeres que ejercen esas profesiones, ¿no? Entonces, digamos que no solamente sucede en la danza, hay muchas profesiones que son socialmente son consideradas que son más para mujeres o son otras que son más para hombres, ¿no? Por ejemplo, la enfermería también es una profesión, ¿sí?, que es considerada que es más para mujeres que para hombres. En la danza es un tema que yo creería que no ha pasado todavía. Todavía los
los hombres que quieren dedicarse a la danza o quieren estudiar danza, pues todavía reciben un poco de resistencia de pronto en sus familias, o por lo menos de inquietud en sus familias frente a su orientación. Afortunadamente hoy día, pues el mundo también ha cambiado y ya no es tan preocupante ese tipo de cosas, porque pues en la universidad, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Que ya es un derecho expresarse, expresar su género como se quiera, ¿no? Pero sigue pasando esto. Si haces una convocatoria para una formación en danza, es muy probable que la mayoría de las personas que lleguen son mujeres. Y eso obedece un poco a la tradición de la danza. Yo siempre digo que la danza es el arte tradicionalmente más excluyente. Porque en la tradición de la danza, si eres muy delgado, no sirves. Si eres muy alto, tampoco. Si eres muy gordito, tampoco. Si eres muy bajito, tampoco. ¿Sí? O sea, tradicionalmente la danza ha sido así. Si te falta una pierna, hasta hace unos años no se podría considerar que llegara a una escuela de danza alguien sin una pierna o sin las dos piernas, porque se podría pensar, bueno, pero ¿cómo va a bailar si no tiene piernas? ¿No? Pues resulta que precisamente el pensamiento contemporáneo de la danza, que incluso considero yo que es, para mí es más significativo el pensamiento contemporáneo de la danza que lo que ha sido llamado como danza contemporánea. El pensamiento contemporáneo de la danza ha permitido entender que la danza es para todos y todas, ¿sí? Que tú puedes bailar sin piernas, que tú puedes bailar si no ves, que tú puedes bailar siendo sordo, que tú puedes bailar si no tienes brazos, que tú puedes bailar si tienes 90 años, ¿no? Porque la tradición de la danza también venía con eso, ¿no? En el ballet, un bailarín igual que en el deporte, en los deportes de alta competencia, a los 30 años ya empiezas a ser viejo. En la danza también, en el ballet los bailarines se retiran a los 30, 35 años porque obviamente pues para hacer un triple pirouette pues ya le queda complicado, pero puede que no hagas triple pirouette, pero puedes hacer 1000 cosas más, 1000 movimientos más. Y eso en realidad es la danza. Y la danza, además de servir para la escena, pues sirve para muchas otras cosas, ¿no? Entonces hoy día se habla de la danza inclusiva, de la danza terapéutica, de la danza comunitaria, ¿sí? Es decir, que la danza puede tener otros fines, otros objetivos. Y yo hablo desde la danza, pero eso es en realidad en todas las artes. Hoy día desde todas las artes podemos hablar de eso. Pero sí, la danza tradicionalmente ha sido la más excluyente y una de esas exclusiones es la exclusión social de los hombres de la danza. Y pretender que porque eres bailarín tienes que ser homosexual. Y no es así, ¿sí? Incluso es tan fuerte esa idea social que incluso hay bailarines, en mi carrera, yo me he encontrado con bailarines que me han dicho, no, pero es que todos los bailarines, incluso bailarines, todos los bailarines somos homosexuales, es que tú tienes que ser, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Y yo le digo, no, pero es que yo lo intento y no lo logro. Y no tengo ninguna prevención, o sea, la sexualidad es algo, Sí, claro. es algo por lo cual se transita, o sea, tú puedes hoy ser masculino y mañana ser no binario y pasado mañana volver a ser masculino, ¿por qué no? De hecho, conozco historias así, de personas que incluso han transformado su sexualidad y luego se han devuelto. Entonces es más una
una circunstancia y una decisión, ¿no? Entonces, tú no tienes que ser homosexual para ser bailarín, ¿no? O sea, puedes ser lo que quieras ser y además de eso ser bailarín. Claro. Esta mañana me escribió un amigo nuestro, Braulio Mantilla, y me dijo, pregúntale esto, pero tú lo respondiste perfectamente. Él fue el que te llevó a la DICAS, ¿cierto? Sí. Pero me contó una anécdota suya que tiene que ver con esto, Walter. En ese entonces, antes de que Eugenio ingresara, Braulio era el bailarín principal de la compañía de Sonia, ¿sí? Antes de que Eugenio entrara. Y me decía esta mañana, ahí me grabó el mensaje, me decía, Pacho, yo vivía en el barrio Zapamanga, cuarta etapa, pero y yo era el único hombre en la compañía, y todas las mujeres eran de clase alta. No había ninguna mujer pobre, ni de clase media. Todas eran recogidas en carros muy lujosos. Y todas no sabían dónde vivía yo, ni quién era, sino simplemente, como era buen bailarín, pues me integraba perfectamente con ellas. Pero cuando ellas eran recogidas, yo esperaba que se fuera la última para empezar a caminar por la 27 para irme caminando hasta el barrio Zapamanga. Ahí hay otra percepción de la, no discriminación, no se puede llamar así, sino de esas barreras aparentes que existieron en algún momento y que hoy día yo creería que ya se han roto, ¿no? En buena medida. Sí, pues, o sea, no hay que desconocer de que el de alguna ballet manera es para los el ricos ballet, y el folclore es para los pobres. el ballet tiene esa connotación, pero es una connotación que, por ejemplo, Incolballet la rompe. Porque realmente Gloria Castro, cuando crea Incolballet y lo convierte en un colegio público, realmente se va a los barrios, claro, de Siloé, a los barrios de Agua Blanca, a buscar talentos. Claro, allí digamos que la segregación era más el talento, ¿no? O sea, tener las piernas largas, la musculatura, ¿cierto? Porque el ballet ha tenido eso en todo el mundo, es selectivo, ¿sí? El ballet, pero el ballet no es la danza, ¿no? O sea, y el ballet clásico, por eso es ballet clásico, porque conserva esos principios que son del Renacimiento, porque ahí fue donde nació, en el Renacimiento, y obedece a una época. Entonces a veces dicen, no, pero es que claro que sí son homosexuales todos los bailarines de ballet, porque es que mire cómo hacen las manos. Entonces lo que hay que entender es que nació en una época de mucho, claro, amanerismo, ¿cierto? Que la sociedad se comportaba de esa manera, claro, y entonces pues por eso todas esas cosas. Sí. Pero es el ballet clásico, pero la danza es mucho más que el ballet, ¿sí? La danza es la expresión del cuerpo en movimiento, fundamentalmente. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Sonia Sabogal y voy a ser muy breve porque ya se está acabando el tiempo. Entonces, en general, solo voy a agradecer a la Casa del Libro por ofrecer estos espacios tan bonitos. Y mi pregunta para el maestro Eugenio es que el DICAS yo ya lo he escuchado en varios artistas, como esa añoranza, esa nostalgia. Maestro, ¿usted ve alguna manera de revivir el DICAS o algo parecido al DICAS con maestros y maestras como Sonia? Uy, honestamente, yo pienso que o sea, yo no veo la posibilidad de revivir el DICAS. Yo pienso que con la EMA se hizo un intento, pero obviamente las condiciones de la EMA pues son muy complejas, ¿no? Cuando hay que hacer un contrato que es una orden de prestación de servicio, que muchas veces se las hacen por 3 meses, por horas. O sea, realmente para mí, como artista, como profesor, como sindicalista, para mí es muy indigno. Y me parece que de esa manera
Y la culpa no la tienen los directores del Instituto Municipal de Cultura. O sea, de alguna manera la idea se dio para tratar de poder tener un espacio de formación en la ciudad. Entonces, para mí, yo siempre he dicho que para mí el camino sería desarrollar la Escuela de Artes de la UIS, que es la universidad pública. Ese sería para mí el camino, desarrollar la Escuela de Artes de la UIS, porque la Escuela de Artes de la UIS solo tiene un programa que se llama Licenciatura en Música. Y tenemos el programa de Artes Plásticas y Visuales, que antes se llamaba Bellas Artes, pero el programa de Artes Plásticas y Visuales es educación a distancia. Y en la UIS, porque no en todas las universidades es así, la educación a distancia está separada del resto. Entonces está en el Instituto de Educación Regional y a Distancia, en el IPRED, ¿cierto? Donde también los programas que están allí, pues son programas que también dentro de la tradición de la UIS, pues tienen una connotación. Entonces son programas que tanto profesores como estudiantes sienten que no son como lo más importante, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería desarrollar la escuela de artes, porque una escuela de artes debe tener programas en todas las artes y debe ser un centro de pensamiento de las artes, que realmente a una universidad es inimaginable todo lo que le aportaría, desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de la internacionalización, desde el punto de vista del desarrollo mismo de la educación y de la región. Desarrollar esa escuela sería algo muy importante para cualquier universidad. Y pues tenemos los ejemplos, ¿no? La Universidad de Antioquia tiene Facultad de Artes, la Tecnológica de Pereira, la Universidad Nacional, por supuesto, la Universidad del Valle, ¿no? O sea, ¿Por qué aquí no? ¿por qué no la UIS? Quizás por la tradición de ser una universidad industrial. Pero también tiene en la parte humanística bastante contenido, bastantes componentes. Y que ya es hora. Es que se quedó el proyecto a medias. Sí, Como que no los que se lo terminó, empujaron al no se principio, terminó. Libardo León y este combo, ¿no? De aquel entonces que crearon la licenciatura y el departamento de artes, como que se jubilaron, se fueron y nadie quedó con la batuta de la idea inicial, porque ellos tenían la idea inicial, ¿no? Sí. El profesor Páez, el papá de Andrés Páez Gabriurnas, toda esa gente fueron los que construyeron el departamento de artes de la universidad. Pero se fueron y el proyecto se quedó Yo creería a medio camino. que el camino sería ese. Alguna vez hicimos una reunión con la UNAP, la UIS, el Colegio Jorge Ardila, como todo lo que existía para ver qué se construía, ¿no? Yo pienso que podríamos pensar en eso, ¿no? En reunir esfuerzos, porque la EMA se convirtió en un técnico, pero el SENA ofrece técnicos en danza, técnicos en música, técnicos en teatro, y uno dice, pero ¿sí será el camino un técnico? ¿Por qué no programas profesionales en artes? Pero fundamentalmente no tanto por hacer profesionales de las artes, porque muchas personas dicen, no, pero es que incluso en muchos países no existe la carrera profesional de artista. Y muchas personas dicen, no, pero es que un artista no le interesa ser profesional. Eso es digamos, el pensamiento del artista es distinto. Entonces, ¿para qué carreras profesionales? Pero no es para eso, no es para títulos. El problema no es de títulos. El problema es de que sea un centro de pensamiento que impacte toda la universidad y asimismo toda la región. Con Sonia estuvimos soñando con hacer un proyecto de investigación en danza y matemática, porque la profe es especialista en matemática, con un compañero de Pereira, pero que desafortunadamente se lo llevó el COVID y ahí como que se nos quedó ahí paralizado el proyecto. Un compañero matemático, doctor en matemática de Argentina, estudió en Argentina el doctorado y queríamos hacer un proyecto de investigación en danza y matemática. Ese tipo de cosas suceden cuando las universidades tienen
una escuela o una facultad incluso de arte. Pero digamos en la UIS ya hay escuela, existe la escuela de arte, pero tiene un solo programa que es una licenciatura, que es la licenciatura en música. Entonces hoy día se habla de escuela de artes y música, un poco pero en realidad el programa es un programa pedagógico de licenciatura. Entonces yo pensaría que ahí hay una oportunidad, desarrollar la escuela de artes de la UIS que impacte a toda la región, que puede tener, así como hay semilleros en música, puede haber semilleros en artes plásticas, en danza, en teatro, incluso en cine, ¿cierto? Porque también tenemos cine en la ciudad, tenemos hoy día productores, productoras de cine en la ciudad, ¿no? Entonces también podría ser. Iván David Gaona. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Antes de irnos, Eugenio Cueto, la Casa del Libro. No, muchísimas gracias te a ti, concede Pacho, por ese invitarme, reconocimiento. a la Casa del Libro, obviamente por este espacio que pienso que aporta muchísimo a recoger esa memoria y esa historia de la cultura y el desarrollo cultural y artístico de la ciudad y de la región. Y obviamente agradecer a todas las personas que asistieron y que asisten continuamente a estos encuentros, porque de alguna manera se interesan, ¿no?, por conocer la historia y la vida de los personajes que pasamos por aquí y que en algún granito hemos aportado al desarrollo de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias.